Bienvenidos a Fenómenos Inexplicables. Hoy tenemos una historia fascinante y enigmática que se ha convertido en una leyenda dentro del mundo del blues. Prepárate para sumergirte en la vida de Robert Johnson, el guitarrista que, según cuenta la leyenda, hizo un pacto con el diablo para obtener su increíble talento musical. Quédate con nosotros y descubre todos los detalles de esta intrigante historia. La historia comienza el 8 de mayo de 1911 en Hazelhurst, Mississippi, donde nació Robert Leroy Johnson. Desde joven, Johnson mostró un interés profundo por la música, aunque sus habilidades con la guitarra inicialmente eran bastante limitadas. Criado en una familia de aparceros, su infancia estuvo marcada por la dureza del trabajo en las plantaciones y la segregación racial del sur de Estados Unidos. Para comprender mejor el entorno en el que creció este legendario guitarrista de blues, profundizaremos aún más explorando el trasfondo de su familia, en particular de sus padres. La madre de Robert Johnson, Julia Major Dodds, nació en 1874 y era descendiente de esclavos. Su vida, como la de muchos afroamericanos de la época, estuvo marcada por la dura realidad de la pobreza y la segregación racial en el sur de Estados Unidos. Julia se casó con Charles Dodds, un carpintero y próspero terrateniente en Hazelhurst, Mississippi. Charles y Julia tuvieron 10 hijos juntos. Sin embargo, la estabilidad familiar se rompió cuando Charles tuvo problemas con algunos terratenientes blancos en Hazelhurst. Temiendo por su seguridad, Charles huyó a Memphis, Tennessee, donde cambió su nombre a Charles Spencer para evitar ser rastreado. Julia y sus hijos se quedaron atrás, enfrentando grandes dificultades. Durante la ausencia de Charles, Julia comenzó una relación con Noah Johnson, un trabajador de la plantación. De esta relación nació Robert Leroy Johnson el 8 de mayo de 1911. La familia Dodds, ahora sin el apoyo de Charles, vivía en condiciones precarias. Julia, sin embargo, era una mujer fuerte y resiliente, decidida a sacar adelante a sus hijos en medio de la adversidad. Noah Johnson, el padre biológico de Robert Johnson, era un hombre poco conocido en la historia de Robert Johnson. Trabajaba como aparcero, una ocupación común entre los afroamericanos en el sur durante esa época. La relación entre Noah y Julia no duró mucho, y Noah no tuvo una presencia significativa en la vida de su hijo Robert. De hecho, Robert pasó la mayor parte de su infancia sin conocer a su padre biológico y en muchos aspectos, su figura paterna fue inexistente. Robert Johnson creció en un ambiente inestable, moviéndose con frecuencia entre diferentes hogares de familiares y amigos en el delta del Mississippi. Su madre, Julia, luchaba para mantener a sus hijos, y a menudo, la familia dependía del trabajo en las plantaciones para sobrevivir. A pesar de las dificultades, Julia se esforzaba por proporcionar una educación básica a Robert y sus hermanos. Julia finalmente se mudó a Robinsonville, Mississippi, donde Robert asistió a la escuela por un tiempo. Sin embargo, su verdadera pasión estaba en la música. Desde joven, Robert mostró un interés profundo por la música, especialmente el blues, que escuchaba en las plantaciones y en los juke joints locales. Aprendió a tocar la armónica antes de enfocarse en la guitarra, el instrumento que eventualmente lo haría famoso. La vida itinerante de la familia y la falta de estabilidad económica influyeron profundamente en Robert. Estos desafíos, sin embargo, también alimentaron su creatividad y su deseo de expresarse a través de la música. Julia, aunque enfrentaba sus propias luchas, apoyó el interés de su hijo en la música, permitiéndole perseguir su pasión en un entorno donde la música era una forma vital de escape y expresión. La vida temprana de Robert Johnson, marcada por la pobreza, la ausencia de una figura paterna constante y la lucha de su madre para mantener a la familia, se reflejó en las letras y el estilo emocional de su música. Canciones como Crossroad Blues y Hellhound on My Trail capturan la sensación de búsqueda y el dolor que caracterizaron gran parte de su vida. La resiliencia de Julia y su capacidad para sobrevivir en circunstancias difíciles probablemente influyeron en la determinación de Robert para sobresalir en su arte, a pesar de los numerosos obstáculos que enfrentó. La conexión de Julia con la tierra y las dificultades de la vida rural del sur profundo también se entrelazaron con la narrativa del blues que Robert Johnson llevaría al escenario mundial. En su juventud, Robert Johnson tras mudarse con su familia a Robinsonville, Mississippi.
Aquí conoció a Son House y Willie Brown, dos renombrados bluesmen de la época. Son House, en particular, se convirtió en una figura influyente en la vida de Johnson. Según House, Johnson intentaba tocar la guitarra durante los descansos de sus actuaciones, pero su falta de destreza era evidente y a menudo resultaba en burlas por parte del público. En 1930, tras estas humillaciones, Johnson desapareció de la escena musical por un tiempo. Según la leyenda, fue durante este periodo que Johnson se dirigió al cruce de caminos de la autopista 61 y la 49 en Clarksdale, Mississippi. En este cruce, se dice que se encontró con un hombre misterioso, que muchos creen que era el diablo. La historia cuenta que este hombre afinó la guitarra de Johnson, devolviéndosela con una habilidad extraordinaria que transformaría a Johnson en un virtuoso del blues. Cuando Johnson regresó a Robinsonville, sus habilidades con la guitarra habían mejorado de manera espectacular. Tocaba con una técnica y una pasión que dejaba asombrados a todos los que lo escuchaban. Su estilo único combinaba técnicas de slide y fingerpicking, creando un sonido distintivo y poderoso. Tocaba con una intensidad emocional y una técnica que pocos podían igualar. Aquellos que lo habían conocido antes no podían creer la transformación. Son House contó que Robert Johnson desapareció durante unos meses y que volvió convertido en un maestro supremo de la guitarra. De esa desaparición proviene la creencia de su pacto con el diablo. Hasta el propio Johnson afirmó alguna vez que, en efecto, había vendido su alma. La leyenda cuenta que, en cierta ocasión, Robert Johnson se encontraba esperando en un cruce de caminos. Faltaba poco para la medianoche. Robert se puso de rodillas, alzó su guitarra y se la ofreció al diablo. Un negro misterioso se acercó hasta él, le cogió la guitarra, la afinó y se la devolvió. Este advirtiéndole que en el momento en que la tomara, su alma le pertenecería para siempre. A partir de entonces, fue capaz de tocar lo que quisiera, pero el precio que había pagado era terrible, pues a cambio de esa capacidad, había vendido su alma al diablo. Era un precio muy alto a pagar. Se dice que el motivo de la desaparición de Robert fue a causa de su decisión por ir en busca de su padre biológico Noah Johnson, a Hazelhurst, su ciudad natal. Y aunque no lo consiguió, en ese viaje conoció a alguien que iba a ser trascendental en su vida, a Ike Zimmerman, quien para muchos era el mejor guitarrista del sur del Mississippi. Según otra teoría, la razón por la que Robert se convirtió en un prodigioso de la guitarra fue que conoció a Ike Zimmerman, quien se convirtió en el mentor de Robert Johnson, y ambos iban cada noche a un cementerio enfrente de la casa de Ike para practicar con la guitarra. ¿Y por qué en un cementerio? Ike tenía dos buenas razones. La primera, y es que, según él, los espíritus ayudaban a tocar correctamente el blues, y la segunda es que por muy mal que tocara Robert Johnson, allí nadie se iba a quejar. Robert Johnson practicó muy duro y dejó que Ike le enseñara todo cuanto sabía del blues, para de esta manera convertirse en una estrella. Sin embargo, el hecho de ensayar en un cementerio de noche no hace más que avivar las teorías diabólicas y oscuras que giraban en torno a su figura. Investigaciones posteriores encontraron que su ausencia no fue solo de unos meses como aseguró Son House, sino que tardó un poco más de un año en volver. Sin embargo, aún sigue siendo un periodo de tiempo muy corto para su avance. Siendo adulto, pasó de ser tan solo un artista aficionado a un músico que trasponía frases de piano y sugirió el pulso del contrabajo, anticipando la gran metamorfosis del blues, ocurrida durante la década siguiente en Chicago, cuando los músicos de Mississippi electrificaron las guitarras y añadieron grupos de acompañamiento. Entre 1936 y 1937, Johnson viajó a San Antonio y Dallas, Texas, donde grabó 29 canciones en 2 sesiones de grabación. Estas grabaciones, realizadas por el productor Don Law, incluyen clásicos como Crossroad Blues, Sweet Home Chicago y Hellhound on My Trail. Las letras de sus canciones a menudo trataban temas oscuros y misteriosos, alimentando aún más la leyenda de su supuesto pacto con el diablo. Dentro de esas 29 canciones, se pueden escuchar referencias al cruce de caminos y al diablo, enmarcadas en su voz, que expresa cierto grado de terror como, por ejemplo, Crossroad Blues y Me and the Devil Blues, en la que dice que el diablo tocó a su puerta, lo saludó y caminaron juntos.
6 de sus canciones hablan del diablo. Lo que sorprende es, cómo en tan poco tiempo Robert Johnson pasó de ser un músico mediocre, al que nadie le veía futuro, a un hombre con talento no solo para tocar la guitarra sino para cantar y componer. Los que han estudiado el caso, sugieren que el tiempo de su desaparición fue muy corto para el nivel musical que adquirió, porque no estamos hablando simplemente de un buen músico, sino de un hombre que, con tan solo 2 discos, es considerado como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, el mejor bluesman de la historia. A pesar de la calidad de las grabaciones, muchos se sorprenden porque en ocasiones parece que hay 2 guitarristas en vez de uno solo. Esto sumado a los rumores de que tocaba de espaldas mirando hacia una esquina de la habitación, para que los demás no vieran sus ojos en llamas cuando interpretaba su instrumento, y que los que alguna vez le vieron tocar de frente afirmaron que su mirada era desorbitada, como si estuviera poseído, hizo que se avivara la historia de su macabro encuentro en el cruce de caminos. Una de las personas que trabajó con Johnson durante estas sesiones fue Johnny Shines, un compañero músico que viajó con Johnson por el sur de los Estados Unidos. Shines describió a Johnson como un hombre reservado pero carismático, cuya música tenía un impacto profundo en quienes la escuchaban. Podía hacer que la guitarra hablara, dijo Shines en una entrevista. Era como si la guitarra fuera una extensión de su alma. Durante décadas, el rostro de Robert Johnson fue un misterio. Esta es otra de las muchas facetas enigmáticas de su vida y su leyenda. Varias razones contribuyeron a esta falta de imágenes conocidas, reflejando tanto la naturaleza de la época como la vida errante del propio Johnson. Como por ejemplo, la escasez de fotografías en la época, la vida itinerante de Robert Johnson, la marginalización de los músicos afroamericanos y la mística del blues. Parte del atractivo del blues y de figuras como Robert Johnson es su naturaleza misteriosa y casi mítica. Los bluesmen del delta del Mississippi a menudo cultivaban una imagen enigmática, y la falta de fotografías contribuyó a esta aura de misterio. Johnson, conocido por sus temas oscuros y su supuesta conexión con lo sobrenatural, se convirtió en una figura casi legendaria precisamente porque había tan poca información visual disponible sobre él. Durante muchos años, solo 2 fotografías auténticas de Robert Johnson eran conocidas. Estas imágenes fueron descubiertas mucho tiempo después de su muerte, añadiendo otra capa de misterio a su figura. La primera imagen, una pose formal con traje y sombrero, fue publicada por primera vez en 1986 en el libro Searching for Robert Johnson de Peter Goronek. La segunda imagen, que muestra a Johnson sonriendo y sosteniendo una guitarra, fue encontrada en la colección de la familia de Johnson y revelada al público en la década de 1990. La autenticidad de estas fotografías fue verificada a través de testimonios de personas que conocieron a Johnson y estudios detallados de las imágenes. Sin embargo, el hecho de que solo existieran 2 fotografías conocidas contribuye al misterio que rodea su vida y su carrera. Posteriormente, se localizó una tercera instantánea que data de 1935. Según narró en su exclusiva la revista Vanity Fair, se trata de una pose en estudio. Sostiene una guitarra y le acompaña Johnny Shines, su compañero músico del Delta. El Servicio Postal de Estados Unidos dedicó años después, en 1994, un sello a Robert Johnson, pero el presunto homenaje se convirtió en chapuza porque amputaron el cigarrillo que pende de su boca en la que sería la 4ª imagen localizada. La vida personal de Robert Johnson también estuvo marcada por la tragedia. Se casó 2 veces. Su primera esposa, Virginia Travis, murió en el parto, un evento que lo sumió en una profunda tristeza. Robert aún no había cumplido los 18 años, cuando en una de las cantinas, donde Robert solía ir a escuchar y tocar blues, conoció al primer amor de su vida, Virginia. Virginia tan solo tenía 16 años. Él le pidió matrimonio, ella accedió, pero con una condición. Robert tenía que dejar de tocar la guitarra, ya que, en aquel momento, el blues era considerado una música diabólica que enviaba al infierno a todo aquel que la escuchara. Robert Johnson se comprometió a dejar de tocar la guitarra. Virginia quedó al poco tiempo embarazada, una buena noticia, que, sin embargo, terminó convirtiéndose en tragedia, cuando al año siguiente, Virginia falleció en el parto junto al bebé. Esta noticia destrozó a Robert totalmente,
ya que se sentía muy culpable, porque él aprovechó que su mujer estaba dando a luz y que no se iba a enterar, para coger la guitarra e irse a la ciudad a tocar. Cuando volvió a la ciudad con la idea de encontrar a su esposa y al bebé, se encontró con que era tarde. Su esposa ya no estaba, ni ella, ni su hijo. Vivía atormentado por la culpa, así que decidió darle un giro completo a su vida y dedicarse por completo a la música. Fue cuando decidió juntarse con Son House y Willie Brown a tiempo completo. Su segunda esposa, Clara Craft, también dejó una huella significativa en su vida y su música. Cuando Robert Johnson estaba en su mejor momento, todo el mundo quería verlo tocar, su popularidad estaba por las nubes, sus ídolos eran ahora sus fans, pero entonces, la desgracia volvió a caer sobre él. Robert había conocido a Caleta, de la que había caído totalmente enamorado. De hecho, la joven se quedó embarazada de él. Entonces Robert intentó por todos los medios convencerla para irse a vivir juntos, pero la familia de ella, que también concebían el blues como una música diabólica, se negó rotundamente y se encargaron de romper la relación. De nuevo, el diabólico blues hacía a Robert perder una esposa y un hijo. Johnson era conocido por su estilo de vida errante, su amor por el whisky y las mujeres, y su tendencia a desaparecer por largos periodos. El 16 de agosto de 1938, Robert Johnson murió en circunstancias misteriosas en Greenwood, Mississippi, a la edad de 27 años, lo que lo convierte en el primer miembro del Club de los 27. Hay varias teorías sobre su muerte, pero la más aceptada es que fue envenenado por el esposo celoso de una mujer con la que Johnson estaba involucrado. Su muerte prematura y las circunstancias ambiguas que la rodean solo han añadido más misterio a su leyenda. Las circunstancias exactas de su muerte han sido objeto de especulación durante décadas y varias teorías han surgido para explicar lo que realmente sucedió. Aquí exploraremos las más conocidas. Teoría número 1. Envenenamiento. La teoría más popular y ampliamente aceptada es que Robert Johnson fue envenenado. Según esta versión, Johnson estaba tocando en una fiesta en un juke joint, llamado Three Forks, un pequeño club de blues, en Greenwood. Durante la noche, aceptó una botella de whisky de una mujer en el bar. El dueño del club, que según se dice estaba celoso porque Johnson tenía un romance con su esposa, habría envenenado la bebida. Johnny Shaines, compañero de viaje de Johnson, relató en entrevistas que le había advertido a Johnson que nunca aceptara una botella de whisky abierta. Según Shaines, cuando vio a Johnson aceptar la botella, trató de advertirle, pero Johnson ignoró la advertencia. Johnson cayó gravemente enfermo poco después. David Honeyboy Edwards, otro bluesman que estuvo presente, recordó que Johnson estuvo enfermo durante 3 días antes de fallecer. Los síntomas que presentaba, dolor intenso, convulsiones y delirio, coinciden con los efectos de ciertos tipos de veneno, lo que da credibilidad a esta teoría. Teoría número 2. Sífilis. Otra teoría sugiere que Robert Johnson murió de sífilis, una enfermedad de transmisión sexual que era común en esa época y a menudo no se trataba adecuadamente. Exámenes realizados décadas después de su muerte sugieren que podría haber tenido sífilis. Esta enfermedad puede causar una serie de complicaciones graves, incluyendo problemas neurológicos y cardiovasculares, que podrían explicar una muerte súbita. El Dr. David Cano, un médico que revisó los registros de Johnson, señaló que los síntomas descritos por los testigos pueden coincidir con los efectos secundarios de la sífilis no tratada. La falta de un diagnóstico médico formal y el estigma asociado a las enfermedades de transmisión sexual en esa época hacen que esta teoría sea difícil de probar definitivamente. Teoría número 3. Neumonía. Algunos investigadores han sugerido que Johnson pudo haber sucumbido a una neumonía. Las condiciones de vida de los músicos itinerantes en ese tiempo eran extremadamente duras. Johnson, conocido por su estilo de vida errante, a menudo dormía al aire libre o en alojamientos muy precarios, lo que lo hacía vulnerable a enfermedades respiratorias. La neumonía, exacerbada por el agotamiento y la desnutrición, podría haber sido fatal, especialmente en una época en la que los antibióticos no estaban ampliamente disponibles. Teoría número 4. Maleficio vudú.
Una teoría menos convencional pero interesante proviene del folclore y las creencias vudú prevalentes en el delta del Mississippi. Algunos han especulado que Johnson fue víctima de un maleficio vudú debido a sus supuestas relaciones con varias mujeres y los enemigos que pudo haber hecho en el camino. Aunque esta teoría carece de evidencia concreta, refleja las ricas tradiciones y creencias del sur profundo, donde la magia y el vudú eran una parte integral de la cultura afroamericana. La conexión de Johnson con el mundo espiritual, amplificada por la leyenda de su pacto con el diablo, hace que esta teoría sea una parte intrigante de su historia. Teoría número 5. Desgaste físico y emocional. Otra teoría sugiere que la muerte de Johnson fue el resultado de un desgaste físico y emocional. Su vida estuvo marcada por tragedias personales, como la muerte de su primera esposa, Virginia Travis, durante el parto, y su constante lucha con la pobreza y la discriminación racial. El estilo de vida nómada de Johnson, combinado con su consumo de alcohol y el estrés de las giras constantes, pudo haber contribuido a un deterioro general de su salud. En una época sin acceso a cuidados médicos adecuados, incluso una combinación de factores menores podría haber resultado fatal. La muerte de Robert Johnson sigue siendo uno de los grandes misterios del blues. Sin un certificado de defunción claro y con testimonios contradictorios, es probable que nunca sepamos con certeza qué ocurrió en aquellos últimos días de agosto de 1938. Sin embargo, estas teorías nos ofrecen una visión de los desafíos y peligros que enfrentaban los músicos afroamericanos del delta del Mississippi en esa época. Pero lo que vale la pena destacar y por qué te contamos todas estas teorías sobre su muerte, es porque Robert Johnson murió sufriendo de alucinaciones terribles y de una manera muy agónica. Robert pasó de 2 a 3 días en la cama, agonizando y retorciéndose de dolor. Hay quienes dicen que hasta se comportó como una bestia infernal y murió ladrando como un perro a 4 patas. Y para agregar más misterio, hay 3 lápidas en Greenwood, dedicadas a Robert Johnson, sobre 3 supuestas tumbas. Se dice que sus amigos hicieron esto para que el diablo se confundiera y no pudiera encontrar tan fácil el alma del bluesman. Al parecer ninguna de estas tumbas es auténtica. Sony, que edita sus grabaciones, dice que el guitarrista fue enterrado bajo un árbol, sin lápida, ni cruz, al lado de un cruce de caminos para cumplir lo que dice en su canción, Me and the Devil Blues. Entierren mi cuerpo junto a la carretera, para que mi viejo y malvado espíritu pueda subirse a un autobús de la Greyhound y viajar. A pesar de su corta carrera, la influencia de Robert Johnson en la música es inmensa. Artistas como Eric Clapton, Keith Richards y Bob Dylan han citado a Johnson como una de sus principales influencias. Clapton, en particular, ha llamado a Johnson el más importante músico de blues que haya vivido. Las grabaciones de Johnson, aunque pocas, han sido estudiadas y admiradas por generaciones de músicos. La leyenda del pacto con el diablo en el cruce de caminos ha perdurado, convirtiéndose en una parte integral del folclore musical estadounidense. Es una historia que captura la imaginación y refleja los desafíos y las luchas de los músicos afroamericanos en el sur de Estados Unidos durante la era de la Gran Depresión. Se dice que el hecho de morir tan joven y de esa manera tan agónica, es el precio que tuvo que pagar por su pacto con el diablo. Y así concluye nuestra historia sobre Robert Johnson, el guitarrista que, según cuenta la leyenda, hizo un pacto con el diablo para obtener su increíble talento. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través de la vida y la música de uno de los más grandes bluesman de todos los tiempos. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras fascinantes historias. Desde Fenómenos Inexplicables, hasta la próxima.